Nayib Bukele es considerado el presidente más popular del mundo. Su guerra contra las maras lo ha encumbrado en las encuestas y lo ha convertido en un referente para muchos políticos en América Latina. Fuimos a El Salvador. Constatamos en terreno el éxito de la política contra las pandillas y también los abusos contra miles de civiles inocentes que sufren arrestos sin pruebas y sin derecho a defensa. Bukele, luces y sombras, en el reportaje a fondo que preparamos en El Salvador junto a Máximo Carrasco. El presidente más popular del planeta, o como él se define, el dictador más cool del mundo. Nayib Bukele desarticuló a las pandillas que tenían a El Salvador sumido en la violencia. El grave costo colateral son miles de inocentes encarcelados, sometidos a un infierno del que algunos no salen vivos. Que libere pues a todos los inocentes, ellos nunca han matado a nadie. Si los entrevistan y ellos dicen algo, los vuelven a recapturar. Un caudillo inmensamente popular que, valiéndose de los procesos de la democracia, ha llegado a concentrar un poder absoluto y se apresta a perpetuarse en el cargo. ¿De dónde les nació ese amor repentino por El Salvador? Si hasta hace poco no sabían a dónde quedaba en el mapa. Recorrimos el país, hablamos con jueces, policías, políticos, investigadores y ciudadanos comunes. Ahorita no hay para almorzar ni nada. Con las víctimas de las maras, que ahora recuperan su vida normal. Me dejaron sin padre de mis hijos, me le dieron 14 puñaladas. Y también con las víctimas de la represión, que viven una pesadilla en las cárceles. Cerraba la puerta de la celda y se iba. De esa forma murieron muchos compañeros. Las luces y sombras del fenómeno Bukele en Enviado Especial, El Salvador. Este es el barrio 22 de Abril, considerado como uno de los más peligrosos y más violentos de El Salvador, bajo el mando de la Mara Salvatrucha. Fue uno de los primeros barrios en ser copados por las Fuerzas Armadas y esta noche se está desarrollando un operativo del ejército precisamente bajo el régimen de excepción que rige hoy en El Salvador. El operativo recorre distintos puntos calientes de la capital de El Salvador y lo encabeza en persona el ministro de Defensa, un marino salvadoreño formado en la Academia Naval de Valparaíso, Chile. El ministro va armado con un fusil M4. ¿Y es habitual que venga armado también a los operativos? Sí, porque nosotros todavía sabemos que hay pandilleros, quizás ellos sienten o tienen la esperanza en volver al pasado. Y hemos tenido agresiones ilegítimas, entonces nosotros andamos preparados porque obviamente no nos van a recibir con dulces. Buenas noches, señor ministro. Buenas noches. Con permiso, señor ministro, le voy a hablar. De parte que nos encontramos sin novedad, señor ministro. Hace un año, las pandillas asesinaron a 82 personas en una masacre que duró 3 días. Reclamaban incumplimientos en los acuerdos secretos que tenían con el gobierno de Bukele. En vez de negociar, como lo había hecho antes, el presidente decretó régimen de excepción y militares y policías coparon barrios violentos, como el que recorremos ahora, la comunidad de La Granjita. El ambiente en la comunidad ha cambiado totalmente. Se puede observar la gente, la hora que todavía están abiertos sus negocios y ya la gente puede circular porque logramos ubicar a todos los pandilleros y también a los que se dedicaban a la venta de drogas. Un control militar descubre que este auto circula con $40.000 en efectivo, unos 32 millones de pesos. Es cheque, no es dinero en efectivo. No, pues se cambia porque como le digo nosotros... O sea, ustedes fueron a cambiar ese cheque. Sí, como nosotros le llevamos las cuentas a todos los clientes. La policía llega a detener a los ocupantes. Es el único incidente después de recorrer por 5 horas los barrios de San Salvador, hasta hace poco una de las ciudades más peligrosas del planeta. También es de noche en las afueras de El Penalito. Esta es la única cárcel desde donde se liberan presos, traídos de otros recintos de la ciudad. Cada noche, desde las 7, comienzan a reunirse familiares a la espera de un milagro. Brian, el hijo de Norma, fue arrestado hace un año. Desde entonces no sabe de él. ¿Ha podido hablar con su hijo? ¿Lo ha podido visitar? No, tenemos un año de no saber si ellos viven. Tenemos un año de no verlos. Hay muchos que ya murieron, fíjese.
Entre los familiares nos encontramos con Blanca y Alma. Ellas vienen de un remoto sector del oriente salvadoreño, la isla Espíritu Santo. Nos cuentan que allí jamás hubo pandillas ni crímenes, pero 22 de sus habitantes fueron capturados en operativos del ejército y de la policía. Aún no entienden por qué. Allí no hay pandilleros, allí no hay nada de eso. Esa isla es limpia. Ya va un año sin que se hayan presentado cargos contra ellos. 17 de los 22 siguen en la cárcel. Uno de los hijos de Blanca fue liberado, otro sigue preso. Nosotros no sabemos cómo están. ¿No ha podido verlo? No. ¿Una carta? No emiten nada. No, ninguna llamada. Ni llamadas ni por teléfono, ni por carta, ni por nada. Desde la cárcel comunican que esta noche nadie será liberado. Blanca y Alma se retiran, pero la esperanza de estas mujeres sigue inconmovible. ¿Todos los días viene acá a esperar? Todos los días, sí. Mañana aquí vamos a estar, primeramente Dios. ¿Por si aparece su hijo? Sí, para llevar a nuestros hijos. Decidimos viajar a la isla Espíritu Santo para reportear la historia, pero antes iremos a una colonia de Ilopango, un barrio fracturado en dos por las pandillas. La colonia de Las Cañas permite entender el horror de las maras. Durante la Guerra Civil de 1980 a 1992, muchos salvadoreños huyeron hacia Estados Unidos. Allí, en las calles de Los Ángeles, grupos de jóvenes formaron violentas pandillas. Las más grandes, la Mara Salvatrucha 13 y la Barrio 18. Cuando fueron deportados de vuelta a El Salvador, comenzaron a tomarse los barrios marcados por la pobreza y la falta de oportunidades. El problema a resolver es mucho más complejo, tiene que ver con estos temas de exclusión social, de desigualdad, que son la base no solo de las pandillas, sino que de la migración. En medio de este infierno, la colonia Las Cañas sufrió un horror doble. Quedó dividida entre la Mara Salvatrucha y la Barrio 18, que se peleaban por el control del lugar. Que tiraban balas. Ajá. ¿Se enfrentaban aquí? Sí, esa era de la parte alta y aquí era la parte baja. Entonces, si ellos estaban arriba y ellos pasaban de aquí a aquí, les tiraban. Pasar por aquí era muy peligroso. Sí, olvídate. El pasaje N era el límite. Hacia arriba dominaba la MS, hacia abajo la Barrio 18. Nadie tenía permitido cruzar esta frontera hacia el territorio rival. Bueno, este era el límite, así, imaginario. ¿Este pasaje? Sí, que usted pasaba de aquí ya era a costa de su vida, ¿verdad? O sea, arriesgaba su vida. Y si bajaba también. Con el régimen de excepción, las pandillas fueron desarticuladas. Ahora no hay fronteras. Se puede caminar con tranquilidad y los modestos negocios, que antes debían pagar extorsión a las maras, operan sin problemas. No es tan sofisticado. ¿Y le vienen a comprar acá? Pues gracias a Dios sí, él está esperando. ¿Ya tiene clientes esperando? Ya tengo clientes esperando. Es que con el olor ya uno se empieza a tentar. Ah, eso sí. ¿Están más tranquilas las cosas ahora acá? Pues por la voluntad de Dios, sí. Gracias a Dios, sí, está bien tranquilo. La vida ha sido distinta en la colonia, hay más seguridad, más tranquilidad. Siento que ya puede uno andar ahí transitando por todas las colonias. Pedro administra un colegio evangélico que funciona en una precaria casa del sector de arriba. Ahora sus alumnos de abajo pueden ir de nuevo a clases, aunque el miedo no desaparece. Aquí nadie menciona a las maras porque solo decir el nombre equivocado podía significar la muerte. Para referirse a la MS hablan de las letras y a Barrio 18 de los números. Aquí estaban los dos, letras y números. Claro. En otras colonias solo ha habido una. ¿Y era más difícil que estuviera dividido entre letras y números como dices? Sí, porque cuando solo había un solo, no había problema, no había intercambio de balas. Aquí sí había intercambio de balas, aquí sí había amenaza. Los habitantes más antiguos de esta colonia de Las Cañas recuerdan con mucha nostalgia los partidos de fútbol y las fiestas que se organizaban aquí en este sector, hasta que hace unos 12 años comenzaron a llegar disparos desde el sector de frente, que estaba dominado por pandillas rivales. Cuando uno de los participantes resultó herido, esas fiestas y esos partidos tuvieron que suspenderse. Aquí estamos en lo que conocemos como la canchona. ¿Por qué la canchona? Porque es más amplia
que la que está allá arriba. ¿Y la arriba cómo se llama? Allá se llama La Canchita, por ser más pequeña. Y tienen un sueño, organizar un campeonato de fútbol en que los de arriba y los de abajo puedan volver a encontrarse. Esta es la isla Espíritu Santo, donde viven unas 400 familias dedicadas fundamentalmente a la pesca o a la recolección de cocos. En lo que todos coinciden acá es que es un lugar muy tranquilo. Aquí nunca ha habido presencia de pandillas ni de maras, tampoco ningún tipo de crímenes ni de violencia. Hasta aquí solo puede llegarse en lancha y la entrada es controlada por la cooperativa que reúne a sus habitantes, dedicada a cultivar cocos para fabricar aceite. El medio de transporte es la bicicleta o los coches, como el que maneja Sandra. Gracias a Dios nunca ha habido delincuencia en este lugar. Soy nativa de este lugar y tengo 41 años, gracias a Dios. El cual, si ustedes revisan en el índice delincuencial de esta isla, jamás ha habido homicidio, robo o cualquier otro tipo de delincuencia. No hay más de 200 casas y todos se conocen, son familiares, amigos, compañeros de trabajo. Doña Tita es la lideresa de la comunidad. Su hermano, un lanchero, fue detenido hace 11 meses. Ahí dejamos bicicletas, ahí dejamos coches en la noche, ¿sí? Y ahí nada se lleva nadie. Aquí no hay nada de eso. Nosotros teníamos una gran paz, aunque habían mareros por todos lados. Aquí en la isla no había. Policías y militares irrumpieron en la isla y se llevaron a 22 vecinos. Manuel fue uno de ellos. Es uno de los hijos de Blanca, la mujer de pelo cano que conocimos esperando en el penalito. Los policías le pidieron a Manuel que los llevara de vuelta en su lancha y al final del viaje comenzó la pesadilla. Cuando llegamos aquí al malecón, me dice vamos a la delegación, vamos a arreglar un problemita. Yo sabía que problemas nunca he tenido con la justicia, era ilógico. Y bueno, me traen a mi sobrino, me traen a mí, ya estando ahí nos dicen que quedamos detenidos. Y yo pregunto bajo qué cargo. Y dice él, no se preocupen, ustedes no son pandilleros, ustedes no es lechero que son pandilleros, ustedes van por el régimen, ustedes no tienen nada. No hubo más explicaciones ni entonces ni en los siguientes 11 meses. La única comparecencia frente al juez fue virtual en un grupo de 62 civiles. La fiscalía nunca presentó cargos ni evidencia alguna. Las condiciones eran espantosas, golpes de los carceleros, 95 personas en una celda para 30, sin elementos de higiene ni tratamiento médico. El compañero prácticamente estaba en las últimas, el custodio llegaba y lo apoyaba con el palo que anda, las costillas. Y si no abría la celda y te daba de puntas con la bota en las costillas. Y si te miraba que respiraba, no hacía nada, decía, este todavía respira, no se ha muerto, cerraba la puerta de la celda y se iba. De esa forma murieron muchos compañeros. El que no podía soportar los tormentos, simplemente moría. ¿Viste gente morir en la cárcel? En Izalco sacamos unos compañeros, la verdad, de la celda prácticamente muertos. ¿Por qué? Algunos que tenían, algunos por golpes, la verdad, de los custodios. Tú llegas bien, pero con esas golpizas que te dan te dejan molesto por dentro, golpes internos. Algunos murieron de eso. El final de esta pesadilla fue tan inexplicable como el comienzo. Hace una semana, Manuel fue liberado después de que lo sometieran a un detector de mentiras. Decían ellos de que eso era suerteado. No llevan un orden para hacerlo, sino que lo rifan como al azar. Entonces, si tú caíste en la lista, pues te van a hacer el polígrafo, llamado polígrafo, el detector de mentiras ahí. Y si tú sales bien de eso, te llega la carta de libertad luego. ¿Y eso es suerte de que por azar te lleven al polígrafo? Es lo que decían ellos, de que eso no era, que le diéramos gracias a Dios que nosotros habíamos salido para ir al polígrafo. La propaganda del régimen muestra a pandilleros encarcelados con los tatuajes que los identifican como miembros de las maras, pero la realidad es otra. Entre pandilleros y civiles, lo más que a él le saldrá será un 25% y un 75% es inocente. Gente que no debe nada y gente que murió ahí sin deber nada, la verdad.
Allí fue a morir sin deber nada absolutamente. En el año de régimen de excepción han sido arrestadas 67.203 personas. El presidente asegura que el margen de error de inocentes encarcelados es del 1%, aunque 4.304, o sea el 6%, ya fueron liberados sin que se presentara ningún cargo contra ellos. Podemos hablar de miles de personas inocentes y solo el gobierno ha reconocido al menos a 4.500 personas que si han salido de los centros penales es porque reconoce de alguna manera su inocencia. Nosotros calculamos que van más de 20.000 salvadoreños de esos 65.000 capturados que son inocentes. La Asociación de Funcionarios Policiales asegura que en los primeros meses del régimen de excepción a los policías les exigieron cuotas de captura. Con los pandilleros escondidos y huyendo, tuvieron que echar mano a cualquiera para poder cumplirlas. La situación se degeneró porque empezaron a capturar personas que no estaban vinculadas a pandillas por cubrir la cuota que les exigían, ¿verdad? Porque la presión que estaban recibiendo era muy fuerte. Capturar a mansalva, ¿verdad? Porque para eso sirvió el régimen de excepción, para capturar de manera masiva, sin pruebas, por cuotas, incluso exigiéndole a los miembros de la Policía Nacional Civil y a los militares una cuota diaria por delegación. Cuotas, capturas al azar, es la única explicación que tiene Evelyn Sandoval, campesina de un remoto sector montañoso, Tacuba. 6 de sus familiares fueron capturados por la policía cuando caminaban hacia su trabajo en una finca cafetalera. Querían tener un grupo grande para quedar bien visto que decir que estaban deteniendo delincuentes, y hay mucha gente que son inocentes. Ella se salvó porque le tocaba día libre en su trabajo en la finca. Alcanzó a ver a su padre en la comisaría y nunca más. Solo sabe que está vivo por el relato de otro vecino que ya salió en libertad. Me contó que el propio personal vio cuando le dieron 12 garrotazos a mi padre en el lomo, que cada garrotazo se lo reventaron en sangre. Y yo digo que es duro, incluso yo digo que yo 1000 veces hubiera preferido que esos 12 garrotazos me lo dieran a mí, pero mi padre no se merecía eso. La presunción de inocencia en la práctica ya no existe. Los procesos son secretos y las evidencias no se presentan. Todo se hace en estricto secreto, porque si se aportan estas pruebas de dónde vienen, corren riesgo los jueces, corren riesgo los fiscales, corren riesgo los testigos. Pero sí tenga por seguro que ninguna persona que sigue detenida es persona que no ha sido o no tiene algún vínculo con las pandillas. Antes había un límite de 2 años para presentar, para que la Fiscalía presentara pruebas, etc. En estos momentos se puede prorrogar de manera indefinida, no hay un límite de tiempo. Una persona podría estar presa indefinidamente sin ser llevada a juicio. Indefinidamente. El sistema es ha sido elaborado tan perfecto que la persona que no tiene nada que ver, que no está involucrado con maras y pandillas, el mismo sistema lo va sacando. Pero también hay personas que están detenidas y que no tenían antecedentes, que no había una denuncia formal en torno a ellos. ¿Qué pasa con esas personas? Pero si ellos demuestran que no tienen nada que ver con esos delitos, pues van quedando libres. Porque hay gente que lleva 1 año sin haber sido presentadas pruebas en su contra. No, desconozco yo si haya gente que tenga más del tiempo. Para mujeres como Silvia o Idalia, el sistema está lejos de ser perfecto. Sus parejas fueron capturados en la isla Espíritu Santo hace 9 meses. Desde entonces, nada. No saben por qué se los llevaron, no saben de qué se les acusa, no tienen contacto alguno con ellos. Digamos que estará enfermo, le habrá pasado algo, no sé. ¿No sabes nada de cómo está él? No. Silvia al menos sabe que su marido estaba vivo hasta hace poco, aunque enfermo y débil. Manuel, el lanchero que ya fue liberado, lo vio en la cárcel. Que casi no se conoce. Y me dice, no sé si usted al salir él lo va a conocer porque él está irreconocible. Que libere pues a todos los inocentes porque están pagando algo que no han cometido. Pues. Ellos nunca han matado a nadie. Aquí nunca han habido pandillas en esta isla. Y no entendemos por qué se los han llevado.
Nada más que pedimos justicia por ellos, pues, por todos los inocentes. La angustia de los habitantes de la isla Espíritu Santo contrasta con la alegría que se vive en Las Cañas. Hoy hay fútbol y hay fiesta. Se juega un chamuscón, el equivalente de nuestras pichangas. Hoy es domingo de fútbol en La Canchona, esta cancha que está ubicada en la parte baja de la colonia Las Cañas. Juegan el Manchester United contra el Tottenham, dos equipos formados por una mezcla de jugadores de la parte alta y de la parte baja. Vecinos que hasta hace poco no podían visitarse en sus casas, ni siquiera podían saludarse en la calle sin temor a sufrir represalias, ahora pueden compartir un domingo en torno a un partido de fútbol. El fútbol hace amigos. Hasta incluso uno dice, hey, mira, ¿crees que me vas a ayudar a trabajar? Porque ya se conoce, ya uno ya va. Los niños mismos van con confianza, ellos también vienen. Es una forma de cooperar. A nuestra visión como comité es para que la gente esté entretenida en cosas positivas y el deporte es uno de ellos. ¿Verdad? Que los niños también se vayan involucrando, que ya no tengan ese miedo, los papás también de subir con los niños a la zona de arriba o viceversa, ellos bajar. Entonces estamos impulsando el deporte por medio de ellos, ¿verdad? Cae la tarde alegre en Las Cañas, llega la noche esperanzada en las afueras del Penalito. Hay expectación esta noche en las afueras de esta cárcel conocida como El Penalito, porque se ha informado que 4 presos por el régimen de excepción van a ser liberados hoy. No se sabe a qué hora, tampoco se conocen todavía las identidades de las personas que serán liberadas, pero decenas de familiares están esperando la posibilidad de reencontrarse hoy con sus seres queridos. ¿4 personas? Sí, 4. Ya, Sí. pero no saben quiénes son. No sabemos ahora. ¿La esperanza que puedan ser? Sí. Tenemos esperancitas que pueda ser que sea uno de los de nosotros. Llega la hora y comienzan a salir. Son 3 presos comunes que han cumplido sus condenas y 1 por régimen de excepción. Está libre, pero con instrucciones claras. Por la imagen de él, porque se puede meter en problemas. Claro, es que precisamente nosotros lo que queremos contar es eso. Están diciendo que si los entrevistan y ellos dicen algo, los vuelven a recapturar. Termina otra noche más de espera para Blanca, pero mañana aquí estará de nuevo, soñando con volver a abrazar a su hijo. Pero hoy día ya no va a ser. No, ya no. Mañana habrá que venir de nuevo. Sí, vamos a venir de nuevo, sí. Con la esperanza siempre. Con la esperanza siempre de llevarlo. Gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches. En la segunda parte de este reportaje hablaremos de los señalamientos, la forma de denuncia que tiene a muchos en la cárcel, los brutales métodos de las maras y la popularidad del presidente Bukele, que se apresta para ser reelecto en medio de acusaciones de autoritarismo. Los invitamos entonces a la segunda parte de este reportaje sobre la realidad del Salvador.